Saludos cordiales, docente. En esta oportunidad vamos a presentar el proyecto de taller de competencia T3, que se trata de un caso de estudio. Tenemos como primer desarrollo el caso de estudio 2, que nos habla de la inanición y malnutrición en comunidades rurales aisladas. En la descripción nos habla que en algunas comunidades rurales de la sierra peruana se conoce que la disponibilidad media de alimentos en estas regiones es del 70% y además el 5% de la población infantil de 0 a 4 años sufre de una malnutrición severa. En las áreas de Huancavelica y Ayacucho que registran los índices más altos según la INEI. Bueno, mi parte. Ecuación, donde X disponibilidad de alimentos básicos en unidades de disponibilidad por familia. Tasa de prevalencia de malnutrición infantil en porcentaje en la región. A. Parámetro que presenta la disponibilidad promedio de alimentos en comunidades rurales. B. Parámetros asociados a la prevalencia promedio de malnutrición en las áreas estudiadas. A. Calcula la prevalencia de malnutrición en Huancavelica si la disponibilidad de alimentos aumenta en un 20% usando la ecuación de Lipsy para obtener la nueva tasa. Bueno, acá tenemos la resolución y los datos. Comencemos con los datos. 1. Disponibilidad media de alimentos en comunidades rurales. A, 70%, 0.7 en términos de proporción. 2. Prevalencia de malnutrición severa en menores de 0 a 4 años en la región. B, 5%, 0.05 en términos de proporción. Incremento en disponibilidad de alimentos. Si la disponibilidad de alimentos en Huancavelica aumentó en un 20%, se obtiene A nuevo igual a 0.7 por 1.2 igual a 0.84. Aplicando de la ecuación de Lipsy usando la ecuación A2 nuevo sobre x al cuadrado más b al cuadrado sobre y al cuadrado igual a 1, donde x es igual a 0.84, nueva disponibilidad de alimentos. Y despejamos y para calcular la nueva prevalencia de malnutrición infantil, 0.84 al cuadrado sobre 0.84 al cuadrado más 0.05 al cuadrado sobre y al cuadrado, que nos da como resultado igual a 1. Simplificando, resolvamos para y la prevalencia de malnutrición. Cálculo del resultado. Sustituyendo valores encontramos la prevalencia de malnutrición en Huancavelica tras el aumento de disponibilidad alimentaria. Y bueno, eso fue el caso A. Gracias. Bien, vamos con el apartado B, que vendría a darnos a notar que debemos encontrar y presentar tres estudios o informes sobre malnutrición en comunidades rurales peruanas y analizar las conclusiones de cada uno y a su vez tomar la relevancia para entender la situación en Huancavelica y Ayacucho. Bien, como primer apartado, número uno, el estado nutricional de escolares peruanos según nivel socioeconómico y área de residencia. En este estudio se comparó el consumo alimentario y el estado nutricional de escolares en una zona rural con pobreza extrema con un programa nacional de alimentación escolar denominado como la PNAE y en una zona urbana de transición nutricional sin la PNAE. En ambas, en la región, se encuentra en la región andina del Perú. Las conclusiones principales de estos estudios nos dice que los escolares de la zona rural con la PNAE presentaron una prevalencia de delgadez del 4.7% y de exceso de peso de 8.8%. Se observó también un mayor consumo de pescados, lácteos, cereales, entre otros tubérculos y legumbres. Este estudio destaca la importancia de los programas de alimentación escolar en zonas rurales de pobreza extrema como en Huancavelica y Ayacucho para poder mejorar el estado nutricional de los escolares. En el punto número 2 se encontró un estudio que habla de la desnutrición crónica en menores de 5 años en el Perú, analizando un espacio de variación geográfica. Este análisis evaluó la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años a un nivel regional y distrital en el Perú, utilizando datos de encuesta demográfica y de salud familiar que vendría a ser la ENDS en el 2010 y en el 2016 aproximadamente, y las conclusiones principales fueron que en el 2010 en Huancavelica registró el mayor prevalencia, ¿no?, de desnutrición, que vendría a ser un 44.82%,
en aproximación, y luego le seguía Purímac, Cajamarca, Ayacucho y Huánuco. Y ya para el 2016, aunque también hubo una reducción en prevalencia en Huancavelica, continuó con la tasa más alta de un 34.63%. Este estudio subraya claramente la persistencia, ¿no?, de altas tasas de desnutrición crónica en Huancavelica y Ayacucho a pesar de las reducciones observadas. Y finalmente en el punto 3 encontramos un estudio modelado para mejorar la anemia y el cuidado infantil en un ámbito rural del Perú. Este estudio evaluó la efectividad de la estrategia para el crecimiento y desarrollo integral que vendría a ser la ESDI, implementada por World Vision Perú en 3 distritos rurales de Ayacucho, con el objetivo de reducir la anemia y la desnutrición y mejorar el desarrollo psicomotor y el cuidado infantil. Y bueno, como conclusiones principales tenemos que la ECDI mostró una reducción significativa en la prevalencia de anemia y de nutrición en los niños participantes. También se observó una mejora en la práctica de cuidado y protección infantil, así como en el desarrollo psicomotor de los niños. Si la disponibilidad de alimentos disminuyera en un 10% debido a factores climáticos, la pregunta es, ¿cuál será el impacto en la tasa de malnutrición según la ecuación? Los datos a que les puedo brindar es que son la X representa la disponibilidad de alimentos básicos en unidades de disponibilidad por familia. Y representa la tasa de prevalencia de malnutrición infantil en porcentaje en la región. A, parámetro que representa la disponibilidad promedio de alimentación de las comunidades rurales, que es el 70%. B, representa el parámetro asociado de la prevalencia promedio de malnutrición en las áreas estudiadas, que es el 5%. Entonces, yéndonos al resultado, reemplazando con los valores dados, como podemos ver aquí está resuelto paso a paso. Reemplazando sería 63 al cuadrado sobre 70 al cuadrado más y al cuadrado, que eso es lo que vamos a hallar, sobre 5 al cuadrado, que lo estamos igualando a 1. Entonces sería 63 al cuadrado, sería 320. Nos vamos a un resultado específico que es el Y equivale al 2.18%. Eso es la equivalencia de Y de la tasa de prevalencia de malnutrición infantil en porcentajes. Equivale al 2%, al 2.18%. Gracias. D. Proporciona un plan integral para reducir la malnutrición en estas comunidades, describiendo cómo cada aspecto del plan mejoraría las condiciones actuales. Control prenatal. La salud es importante apenas sabes que estás embarazada. Asistir a todos los controles al centro de salud control. Consumo de frutas y verduras. Consume todos los días frutas y verduras variadas de color amarillo, anaranjado, rojo y hojas de color verde oscuro. Contiene vitamina A, C y K y fibra. Consume alimentos ricos en hierro de origen animal. Consume alimentos ricos en hierro como sangrecita de los animales que crea cada familia. Hígado, vaso, bofe y carnes rojas te ayudan a prevenir la anemia. Control el crecimiento y vacunas. Es mejor tomar tus vitaminas o suplementos de hierro como limonada, jugo de naranja o algunos otros refrescos cítricos. Mami, toma todos tus vitaminas o suplementos de hierro porque es importante para ti y tu bebé. Muchas gracias.